120 terminaba costando 240. Como eso la renegociación se demoró, hubo costos fijos durante el periodo en que no se avanzó con la ejecución de la obra y eso agregó 40 o 50 millones de dólares más a la construcción de la obra. Ahora, esto de Uruguay no lo he visto dicho por nadie, pese a que es una barbaridad lo que ha pasado en el país. Y yo lo descubrí de casualidad, porque viajando de Iguazú a Posadas se me ocurrió meterme a visitar esta obra que se anunciaba que se estaba haciendo sobre el río Paraná. Y entonces entré a indagar. Algunos de estos elementos los tengo que confirmar más. Y luego voy a pedir una investigación, o por lo menos los voy a sacar a la palestra pública para que tengamos ejemplos de la razón por la cual cada vez estamos peor, cada vez tenemos menos dinero para resolver las cuestiones elementales. Este es el problema fundamental de Argentina, falta de transparencia. Y no hay transparencia porque no tenemos instituciones elementales que un país debe tener para que funcionen y para que emerja una racionalidad colectiva en la toma de decisiones. El presupuesto es una. Otra institución fundamental son los mercados, pero los mercados competitivos también sobre bases de entendimiento de qué es lo que se está vendiendo, qué es lo que se está comprando, cómo se fijan los precios, quiénes compiten, etc. Pero no quiero entrar a tocar todos los temas que abarcaría un planteo integral en el tema económico. Solamente quise traerles un ejemplo de cómo se puede pasar de la situación en la que estamos a una economía bien organizada y que pueda dar lugar a que haya decisiones inteligentes de los funcionarios públicos en el manejo cotidiano de esa economía y entonces pueda haber buenas políticas económicas. El tema de la organización de la economía argentina para mí es prioritario al tema de la discusión de la política económica. La política económica es la adopción de ciertas decisiones que van a necesariamente a cambiar a lo largo del tiempo porque cambian los gobiernos y porque cambian las circunstancias y cambian los elementos exógenos que son incontrolables para el país o para el que toma las decisiones. Pero hay algo que tiene que ser mucho más estable, pero para ser estable tiene que ser bueno y tiene que ser acordado de alguna manera con conocimiento y con el apoyo de un amplio espectro de la ciudadanía, que es la organización económica argentina. No tenemos que inventar demasiadas cosas. En realidad, aquí sí podemos valernos de nuestra propia experiencia y de la experiencia de otros países más exitosos que nosotros. ¿Cómo ordenar y manejar bien un sector público? ¿Cómo hacer que haya inversiones de riesgo y haya buen cálculo económico y buenas decisiones de inversión y de producción en el sector privado? Podemos descubrirlo mirando a países europeos, mirando a Estados Unidos, incluso mirando a la China, cómo la China pasa de un régimen totalmente centralizado de decisiones irracionales tomadas por funcionarios sin información a un régimen descentralizado de decisión con propiedad privada, incluso en el campo, en herramientas de trabajo, con competencia, con mercados. O sea, la experiencia de otros y la nuestra propia experiencia de los errores, haciendo la anatomía de nuestros propios errores, una forma de aprender y de avanzar. Y no tenemos que ir a cosas muy sofisticadas. Revivir y hacer funcionar la institución del presupuesto. Hacer que al presupuesto vengan todas las cosas que corresponde que estén ahí y vengan adosadas de toda la información y vengan con tiempo y en forma. Y entonces funcionen los organismos del Congreso que tienen que hacer la evaluación y se produzca la discusión pública y quien tiene algo para apoyar una obra vaya y lo dé como argumento y quien tiene un argumento en contra va y lo dé y el que tiene un reclamo y dice esto es prioritario vaya y lo fundamenta y haya reuniones públicas de discusión como las hay en los países bien organizados y luego se termine adoptando una decisión que cuando todo el mundo pasa a conocerla elimine la incertidumbre respecto a lo que el gobierno va a hacer en el próximo año porque quede claro que el Ejecutivo va a tener que hacer en un alto porcentaje lo que está votado como ley de presupuesto. Y esto no es ningún misterio, esta es la forma como funcionan los países que han progresado y que siguen progresando y que están en vías de progresar. Este es un paso previo y este es un paso en cierta medida que desideologiza el tema de la discusión económica.
En esta cuestión de la organización económica, se tiene que poner de acuerdo desde la derecha hasta la izquierda, pasando por todo el espectro, como ocurre en los países europeos que funcionan. En Suecia gobierna o el socialismo o los liberales, lo mismo en Austria, lo mismo en Italia, lo mismo en Alemania, lo mismo en España, lo mismo en Estados Unidos, aunque no son tan distantes las posiciones políticas de los partidos. Y funcionan con una organización económica y social y con unas instituciones políticas y económicas y sociales que no cambian de gobierno a gobierno y sobre las que hay un amplio consenso. Esta es la etapa más importante que está por delante y es una etapa clave en los próximos 4 años. Para que pueda funcionar el gobierno radical en el año y medio o 2 años que le quedan y para que pueda comenzar a funcionar bien el nuevo gobierno que será de signo justicialista o radical o lo que fuera a partir del 89 en adelante. Si no avanzamos, si no logramos avanzar en esta etapa, las épocas que nos tocarán pasar en los próximos años pueden ser más difíciles aún que las de los últimos años, porque va a ser muy difícil recrear la idea de que viene un Salvador capaz de, en base a su inteligencia, a su carisma, a su persuasión, a su llegada a la gente, empezar a tomar con un grupo de sabelotodos decisiones correctas en todos los órdenes. Eso no es posible, no hay oferta de semejantes superhombres, y aunque la hubiera, no hay clima político, económico y social en Argentina para alojar a una persona de estas características, que por otro lado no existe. Entonces tenemos necesariamente que organizarnos, y este es el mensaje fundamental que les quería traer a esta reunión. La gran tarea que tenemos por delante y a la que deberíamos ayudar todos los que actuamos en política es la de agregar a las instituciones políticas, que creo que en general están bien y están funcionando no todo lo bien que sería deseable, pero cada vez mejor, una buena institucionalización económica que dé margen para los matices, para las diferencias, para que la ideología, los principios, los criterios de cada partido, las prioridades, establezcan las diferencias que debe haber naturalmente en la política de un país pluripartidista, de un país que no quiere vivir en dictadura, sino que quiere vivir en democracia, pero que cree el marco de racionalidad y de entendimiento colectivo necesario para que se pueda funcionar. Bueno, yo voy a terminar la exposición aquí y me parece que vale la pena quizás que destinemos algunos minutos a preguntas. No sé si esta es la metodología. Bueno. Surge que estamos en presencia de una conducción más errática de la economía y el interrogante que se nos plantea a los hombres que estamos en política es cuál es la razón de, digamos, de esa manera de tomar decisiones e incluso de que las decisiones a veces se tomen a ciertos niveles que pueden no haber sido advertidas o pueden haber sido toleradas por niveles superiores. Es decir, forma este sistema de ocultamiento o semiocultamiento de decisiones que tienen consecuencias económicas ponderables, forma parte de alguna estrategia de fortalecer a un sector o a otro, o simplemente es producto de un sálvese quien pueda y necesito tomar recursos de acá y los tomo. ¿Cuál es su evaluación desde el lugar, digamos, que es consecuencia de una oscuridad, de una falta de entendimiento de incluso gente que tiene que tomar decisiones importantes, que hace que tengan exagerada influencia mecanismos como los de la corrupción por arriba de el espíritu de
equidad y de justicia que tiene mucha gente también. O sea, es lo que está pasando, la desinformación, la oscuridad, la complejidad del sistema lleva a que si en un equipo de gente que tiene que tomar decisiones hay 3 personas muy honestas y muy bien inspiradas y 2 corruptos, lleguen a tener más influencia los 2 corruptos que las 3 personas de buenos ideales y de buenas intenciones. Y que a lo mejor el que tiene que arbitrar en la decisión no se da cuenta que 2 son corruptos y 3 son personas que realmente lo aconsejan bien. Es decir, de ahí. Ahora, ¿cómo esto puede asustar? Porque ¿cómo emerge de la oscuridad la luz para que, digamos, la corrupción vaya teniendo menos espacio y las buenas intenciones y los ideales de grandeza realmente entren a tener mayor posibilidad de transformarse en decisiones efectivas? Y bueno, yo creo que 2 ingredientes. Uno, la crisis que va desnudando situaciones y que va quitando fuentes de financiamiento a muchos de los mecanismos de corrupción que por su propia naturaleza requieren de una alimentación permanente de fondos y de recursos. Y otra, bueno, la discusión pública que emerja de las contribuciones que pueda hacer gente que desde distintas vertientes pueda ir arrojando algo de luz en todos estos temas. Ahora, yo no adhiero a las teorías que logran identificar determinadas manos negras que predeterminan de alguna manera que las cosas ocurran como ocurren. Más bien, yo creo que lo que pasa en Argentina es fruto de una especie de torre de Babel que se ha ido conformando en nuestra economía y en nuestra sociedad como consecuencia de ciertos accidentes históricos, como consecuencia de ciertos problemas que nos vienen de muy lejos, como consecuencia de la experiencia política que hemos tenido, de los cambios de gobierno, del mal funcionamiento de las instituciones políticas en el pasado. Bueno, todo eso, no sé, no me he preocupado tanto en tener una explicación histórico-causal, digamos, de por qué estamos así, pero estoy muy convencido que nuestra economía es como una especie de torre de Babel, donde hay una tremenda confusión en el lenguaje con el que nos dirigimos unos a otros, y eso crea esta oscuridad en la que tiene más poder un corrupto que una persona honesta, por ejemplo, y entonces las decisiones que van saliendo en general no están enderezadas al bien común o al bienestar general, sino más bien a acrecentar las ganancias de reducidos grupos de la población. Pero